Bueno, vamos a ver cómo en realidad, aunque no seamos conscientes de ello, vivimos en una realidad de 4 dimensiones, espacio-tiempo, en un universo espacio-tiempo que no existe, ¿eh? Es una realidad virtual, aunque a nosotros nos resulte 100% real y absoluta, ¿eh? Vamos a explicarlo poco a poco para que se pueda comprender, de tal manera que las alucinaciones no existen, porque toda nuestra vida, todo lo que percibimos es una alucinación. Los fantasmas no existen, porque en realidad todos nosotros somos fantasmas, es decir, somos entidades virtuales, al formar parte de esta realidad virtual. Voy a poner un ejemplo para ilustrar esto, porque requiere un poco de flexibilidad de mente, ¿no?, para poder entenderlo. Imagínese que le regalan unas gafas electrónicas de realidad virtual y a través de estas gafas usted tiene acceso a una realidad virtual de 7 dimensiones. Además, en esta realidad de 7 dimensiones no existe el espacio y el tiempo, son otras dimensiones diferentes, ¿de acuerdo, no? Además, usted no se percibe en esa realidad virtual como un ser humano, sino que se percibe como un ente diferente. Pongamos, por ejemplo, como un ente tortuga, y ahí en esa realidad ficticia usted interacciona con otros entes tortuga, se producen muertes, se producen asesinatos, caen edificios, tragedias, cosas buenas, etcétera, etcétera. Usted disfruta un poco de este juego de manipulación virtual y luego se quita los auriculares y las gafas electrónicas y Santas Pascuas. Pero ahora imagínese que desde que usted ha nacido ha llevado estas gafas electrónicas de realidad virtual y los auriculares. No importa cuántas veces se le diga a usted que usted no es un ente tortuga, sino que usted es un ser humano, que la realidad que usted vive no existe, que usted en realidad existe en otra dimensión, en otro universo de 4 dimensiones, donde existen unas variables, unas dimensiones que se llaman espacio y tiempo, que usted no lo podrá entender y se pondrá agresivo y furioso y se indignará cuando le digan que usted no es un ente tortuga. Usted dirá que claro que es un ente tortuga porque interacciona con otros entes tortugas, se comunica con ellos y porque usted siente 100% real la realidad en la que vive. Siempre ha vivido en esa realidad y no tiene ningún punto de referencia que le haga negar, que le pueda hacer negar la existencia de esa realidad y de su propia naturaleza como ente tortuga. ¿De acuerdo, no? Bueno, pues esto sirve un poco para explicar este ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en nuestro universo de 4 dimensiones espacio-tiempo. Nosotros lo percibimos auténticamente real y nos comunicamos con otras personas y sentimos dolor, frío, felicidad, tristeza, pensamos, etcétera, etcétera. Tenemos desarrollos intelectuales, con lo cual llegamos a la conclusión errónea que existe en términos absolutos un escenario espacio-tiempo. Además vemos el universo, lo observamos a través de los periscopios y llegamos a la conclusión de los telescopios y llegamos a la conclusión de que no queda otra más que exista. Entonces, nuestra naturaleza en realidad, como hemos visto en el ejemplo, se genera desde otro universo hiperdimensional con otras dimensiones donde el espacio-tiempo no existe, y desde donde se generan todas las percepciones y los sentidos, los 5 sentidos y toda nuestra línea intelectual y nuestra línea de sentimientos a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo, no? Así, por ejemplo, nosotros tenemos la falsa idea, el falso, y ahí sobre esa base hemos desarrollado muchos de nuestros desarrollos científicos, que el escenario espacio-tiempo es un escenario preexistente y continuo y de existencia absoluta, nuestro universo espacio-tiempo. Esto es falso, ya lo hemos explicado en otros vídeos, como por ejemplo explicábamos cómo la gravedad no es una falsa ilusión, no es más que un fenómeno de sintetización de realidad, donde se fabrica
sintetización de esta realidad virtual, donde se sintetiza el movimiento relativo de dos objetos. Ya hemos explicado cómo el hecho de que un planeta, un cuerpo, gire alrededor de una estrella en una órbita elíptica no quiere decir que exista una fuerza de atracción oculta a través de la masa, de lo que nosotros llamamos, percibimos equivocadamente como la gravedad, que sea la causa de esta atracción. Lo mismo pasa con los agujeros negros. El hecho de que una serie de objetos en un área del espacio, esto es lo que nosotros percibimos, se dirija en dirección a un punto y ahí desaparezca, incluidos la luz y los fotones, no implica que ahí haya un punto de atracción oculta. De nuevo estamos ante un fenómeno de sintetización de realidad, donde parece que existe, no se nos induce a la falsa conclusión de que existe un punto de atracción ahí, o que también es otra conclusión errónea a la que llegó Einstein, o que el espacio-tiempo se deforma, y que cuando los objetos desaparecen al llegar a este punto llamado agujero negro, necesariamente no pueden desaparecer, sino que tienen que no pueden dejar de existir, sino que tienen que entrar en algún vórtice, en algún gusano hiperdimensional, y existen todo tipo de teorías acerca de qué pasa con esta materia que llega al centro de un agujero negro. Es decir, ya hemos explicado en otros vídeos cómo la realidad virtual engañosa en la que vivimos, que nosotros nos creemos que es 100% real, incluidos nosotros mismos, los seres humanos, y la vida biológica. La vida biológica es otro falso mito, es otra impresión equivocada, otra sensación equivocada. Pues digo que esta realidad virtual no es más que un juego que se juega desde otro universo, desde otra dimensión, que jerárquicamente está por encima del nuestro, y que es el que fabrica nuestra realidad virtual, todos nuestros sentidos, nuestras sensaciones, todo lo que acontece al milímetro, a nivel microscópico, que nosotros percibimos en nuestra realidad. Y además es un juego que se juega desde fuera de la variable, se juega desde fuera del bien y del mal. El bien y el mal son dos conceptos que han sido inducidos en nuestro cerebro, en nuestra mente, pero que en realidad son solo impresiones subjetivas de los seres humanos, son falsas impresiones. En realidad se está jugando desde una instancia que opera desde otra dimensión, ¿de acuerdo? Y que el bien y el mal, lo que nos pueda pasar a los hombres o a nuestro planeta, no tiene mucha importancia, no tiene, es indistintamente, a veces se utiliza el bien y a veces se tiran dos torres gemelas abajo, causando muertes de niños y sufrimiento, etcétera, etcétera. Esto es importante irlo comprendiendo, y para ello se utilizan varios mecanismos de encubrimiento. Uno de ellos es la religión, es muy importante. La religión se ha inducido engañosamente en el cerebro de los hombres, las creencias religiosas y los dogmas religiosos, para que tengamos la creencia, vivamos en el falso mito de que existe una entidad buena y una entidad mala, el Dios creador, y el diablo, que es el que hace las cosas malas, el demonio o los ángeles negros. Esto no es así. Tanto el bien como el mal se generan a través de un mecanismo científico que a día de, nuestra realidad se genera a través de un mecanismo científico que no tiene nada que ver con aspectos espirituales ni religiosos, ni de ovnis, ni de fantasmas, ni de paranormal, ni nada de eso, y que se genera a través de un mecanismo de fabricación de realidad, un mecanismo científico. Esto es un tema totalmente científico, estamos hablando de un tema hiperdimensional que a día de hoy todavía no hemos descubierto, pero sí que sabemos que nuestra realidad es una brana, nuestra realidad de 4 dimensiones, espacio-tiempo, es una brana, es decir, es una proyección en
en 4 dimensiones de un bulk hiperdimensional de mayores dimensiones, es decir, de un universo de mayores dimensiones, se sintetiza artificialmente a través de un mecanismo científico nuestra realidad virtual, que no existe, ¿eh? Y por eso ya hemos hablado en otros vídeos de las discontinuidades de la realidad. Nosotros la percibimos, nuestra realidad, como 100% continua. Pensamos que el tiempo y el espacio son continuos, son preexistentes, y continuos y absolutos, y ya hemos visto que esto no es así. Se puede hacer desaparecer en este juego perverso, o en este juego donde el bien donde se opera desde más allá del bien y del mal, se puede hacer desaparecer, por ejemplo, un niño, y nosotros creeremos en nuestra falsa percepción engañosa de que ese niño ha tenido que ser de alguna manera secuestrado o asesinado y se le ha llevado a algún sitio que no llegamos a descubrir cuál es, ¿eh? Pero vemos que esto es falso. La realidad se sintetiza a cada fracción de segundo, ¿eh? Con lo cual se puede hacer desaparecer un planeta o un asteroide que es absorbido por un objeto negro, y no va a ningún vórtice hiperdimensional, ¿eh? Ni a ningún gusano hiperdimensional, ¿de acuerdo, no? Bueno, esto es una pequeña introducción, iremos explicando con más detalles todo esto. Vemos sobre todo que los seres humanos en realidad no existimos en los términos, somos entidades virtuales, y no existimos en los términos biológicos y humanísticos en que estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos. Ya sé que esto es duro de asimilar porque supone la negación, de alguna manera, la negación del ser humano, ¿eh?